este video para Ciencias Sociales vamos a profundizar un poco sobre el concepto de los derechos humanos, de qué se tratan, cuáles son sus bases, para entender un poco más eso que hemos venido intentando trabajar en clase sobre la democracia, sobre las dictaduras, especialmente en el territorio latinoamericano. Bueno, chicos, la idea entonces es hacer una reflexión sobre la relación que tienen los derechos humanos con la dignidad y la moral. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va con estas ideas que vamos a trabajar. Listo. Entonces, lo primero que hay que hablar es pues que los derechos humanos están ligados a un concepto clave que es la dignidad, un concepto difícil de comprender en un mundo como el nuestro, ¿cierto? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de dignidad? En teoría, los derechos humanos están hechos para dignificar la vida de las personas. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar los diferentes derechos humanos que hay, ahorita vamos a mirar algunos, pero es ver cómo este concepto clave dentro de cada país y dentro del mundo globalizado se usa muchas veces de una forma que no se debe, ¿no? O para, en función de unos intereses particulares, desde los políticos de turno y los gobiernos y el poder, que realmente no siempre están ligados a la libertad y a la igualdad que todo ser humano sin distinción debe tener, según lo que se ha planteado desde la ONU para los derechos humanos. Entonces, hoy en día son muchas las noticias, ¿cierto?, que nos hablan sobre que eso de los derechos humanos, pues en el papel está muy bien, pero que en la realidad y su aplicabilidad en el mundo real, pues es muy difícil y tiene unos grandes límites. Históricamente, recordemos que los derechos humanos surgen, ¿cierto? Contemporáneamente, luego de las catástrofes humanitarias de la Segunda Guerra Mundial, eh, realiza esta Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las nacientes Naciones Unidas, que buscan darle una connotación moral desde la dignidad humana eh, a la vida, a la guerra, aunque pues cabe aclarar que el concepto de derecho humano ya existía desde siglos atrás, sin la misma condición legal y universal soportada institucionalmente en Occidente, pero que ya en los estados-nación modernos estaba presente. Igual su vínculo con la dignidad como categoría moral del principio de igualdad, entonces queda muy claro y queda ahí como fundamento en la declaración. Eh, pero pues como vemos, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y como hemos también tenido la oportunidad de trabajar en clase, eh, se, un hecho triste para la historia de nuestro continente ha sido las dictaduras latinoamericanas que se caracterizaban precisamente por una violación de los derechos humanos impresionante, ¿cierto? Hablamos también un poco de que aunque Colombia es un país que no ha vivido una dictadura, o bueno, no en las mismas condiciones que otros países latinoamericanos, también hemos sido víctimas de esa violación de derechos humanos, no solo por agentes armados e ilegales, sino también por parte del Estado, lo que lo hace un poco complicado, porque se supone que son los Estados los encargados de buscar que los derechos humanos siempre prevalezcan, ¿cierto? Entonces, eh, pues por eso es tan importante revisar si esto de los derechos humanos es una utopía o realmente puede ser una realidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una breve imagen que nos resume un poco cuáles son los derechos humanos, ya los conocemos, pero pues ojalá los tengamos en cuenta, nombro algunos, ¿no? La vida, la libertad y la seguridad, la prohibición de la tortura, el asilo, la seguridad social, la libertad de reunión, la libertad de opinión y expresión, eh, eh, el derecho al trabajo, a la libertad sindical, al descanso, a la salud, a la educación, a la cultura, bueno.
Sabemos que hay muchos y que hoy en día se ha ampliado esa gama de derechos cuando hablamos de derechos sociales y culturales, los derechos de tercera generación, que ya es pues otro tema, pero que hacen parte desde ese postulado, ¿no? Pero lo que aquí cabe plantear es que hacer realidad los derechos humanos en la humanidad implica empezar a hacer una individualización y una especificación de los casos particulares, ¿cierto? Y determinar cómo desde las instituciones, desde la justicia, se puede lograr que se hagan efectivos, ¿cierto? Como forma de práctica moral, que hayan unas sanciones y que hayan unas reparaciones para el derecho que ha sido violado. Eh, Sin embargo, pues hay que revisar realmente en un mundo como el nuestro, donde está ese vínculo entre la dignidad y los derechos humanos. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, encontrar los aportes de autores como Jürgen Habermas, que nos va a hablar de que aunque hay una fundamentación de la dignidad humana en los derechos humanos, también implica una problematización, ¿cierto? Porque la dignidad es más que un concepto normativo y de leyes, es una fuente moral que deben caminar los procesos sociales, judiciales, económicos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ya se va a hablar de un derecho internacional humanitario, de cómo desde cada país se han llegado a unos acuerdos, de cómo organizaciones institucionales gubernamentales y no gubernamentales también buscan eh, hacer realidad estos hechos, ¿cierto? Entonces, igual, pues como sabemos, estos conceptos legales también pueden ser interpretados de diferente manera de acuerdo al lugar del mundo en el que estemos. Y de hecho, en nombre de los derechos humanos se ha llegado a generar acciones violentas, pero que ocultan realmente fines políticos y económicos o una ideología de un grupo, un partido, una persona. Entonces, vemos aquí algunas imágenes de bueno, ¿y cómo hablamos de derechos humanos en un mundo en donde la migración se está convirtiendo en uno de los problemas más grandes recientes, ¿cierto? Que ha dejado muertos en Medio Oriente, en el Mediterráneo, en Latinoamérica, la represión a la movilización social en Latinoamérica, propiciada desde los gobiernos, las guerras, ¿cierto? En nombre de la libertad de países occidentales a países orientales, que nos ponen pues a pensar un poco sobre ¿cómo hacemos que realmente esto se haga realidad? Entonces, eh, debe haber una fuerza que cambie este contexto y estas condiciones. No se trata de entonces decir que los derechos humanos hay que eliminarlos o hay que desaparecerlos, sino también ver cómo lo, eh, lo apropiamos de tal manera que nos permitan cambiar algunas cosas, como efectivamente sucede hoy en día con la cantidad de grupos defensores de derechos humanos, como respuesta a los retos históricos que van apareciendo eh, en la vida, ¿cierto? Entonces, los derechos humanos también deben darle la posibilidad al ciudadano de exigirlos y de recibir respuesta en caso de que no haya una representación de ellos en la vida social, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de algo innato, algo que nos pertenece, que está con nosotros y que por lo tanto debe ser respetado. Y entonces, eh, pues hay que hablar de que la moral, entendida desde este punto de vista, y el derecho coercitivo en base a la libertad de decisión del sujeto como parte de su dignidad, es un concepto lejos del tradicional y, eh, y que también pues, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, entonces aquí hablamos de que el concepto de dignidad que está asociado a los derechos humanos también nos va a permitir hablar del concepto de ciudadanía. ¿Quién es ciudadano? ¿A quién podemos considerar ciudadano? En un mundo en donde se le han negado estos derechos básicos a muchas personas. Entonces, todo lo anterior pues, nos debe invitar a realizar una reflexión sobre, eh, pues,
lo utópico y lo real. Entonces, cuando hablamos de lo utópico, lo ideal, el sueño de un mundo ideal en donde los derechos humanos se hagan efectivos, y por el otro lado está la realidad, ¿cierto? Que le pone límites a ese sueño, a esa utopía. Entonces, lo que sí es importante es apreciar cómo los movimientos sociales, las resistencias, la lucha de los ciudadanos son los que han encaminado y han logrado aterrizar el discurso de los derechos humanos a los oprimidos, a los humillados, ¿cierto? Y volviendo un poco esa utopía en algo real, aun cuando el debate es latente, ¿no? En este mundo de guerra, de refugiados, de miseria, de estas democracias de fachada, como las llamará Habermas, y aunque la función de la ONU y de otras organizaciones es clara, es claro que hay una contradicción entre el discurso y la práctica. Entonces, es necesario la crítica al concepto de los derechos humanos, la evaluación a los mismos, conocerlos, eh, intentar vivirlos y pensar en cómo hacemos para defenderlos en este mundo globalizado, y empezar a cambiar también nuestras prácticas cotidianas y con los demás para empezar a hacerlos un poquito más eh, reales, y empezar a mirar cómo ante la vulneración, el riesgo, la violación de la dignidad humana, podemos actuar, ¿cierto? Podemos eh, hablar de democracia, de derechos, de libertad. Entonces, pues un poco esa es la intención, ver cómo hacemos que los derechos dejen de ser privilegios y de verdad se conviertan en parte de toda la humanidad.